les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que sucede en la semana, ya sea enfermedad, sea dolor, sea necesidad. Señor, todo viene de ti, absolutamente todo. Señor, permite que nosotros vayamos creciendo a fin de que tú puedas cumplir el propósito para nuestra vida. Gracias, Señor, por el sustento, lo que pones delante de nosotros en la mesa. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque todavía, después de 2000 años, hay personas que están abriendo su corazón, buscándote, buscando guía, buscando al único Dios que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, al único que puede cambiar el rumbo de los pies de las personas, el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Y mis hermanos, pues estamos estudiando esta carta, segunda de Timoteo. Mis hermanos, tenemos personas nuevas el día de hoy. Aquí tenemos mi hermana, ¿tu nombre? Viviana. Y de aquel lado, ¿tenemos personas nuevas? Sí. ¿Ya habían venido? ¿Por allá de aquel lado? Yo vi más personas. Ok. Mis hermanos, ¿cómo se les dice a las nuevas? Bienvenida, mi hermana Viviana. Ojalá que esta mañana Dios te hable. Y estamos estudiando esta carta, segunda de Timoteo. Y este mensaje se llama los utensilios de oro y plata. Así se llama, los utensilios de oro y plata. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues bueno, es necesario que hablemos un poco del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, pues, su vida antes de llegar a Jesús fue preparado como abogado, él, como abogado para defender la ley judía. Te voy a decir una cosa, es necesario que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque así puedes tú entender un poco las cartas. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? 13. Casi la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo. Entonces, para que tú puedas entender lo que Pablo escribió, pues es necesario que tú entiendas de qué manera están escritas estas cartas. Entonces, él, antes de llegar a Jesús, pues fue preparado como abogado. Y sabes una cosa, no sé si hayas escuchado esto, pero diatriba es el estilo literario con el que Pablo escribió todas sus cartas. Es decir, ¿sabes cómo las escribió? Como si él
tuviera una persona imaginaria enfrente. Fíjate bien, por eso te digo que es necesario que tú comprendas esto. Es decir, al momento que él está escribiendo la carta, él piensa que tiene una persona enfrente y al momento de estar escribiendo que esta persona le pregunta sus dudas o le dice, oye, pero yo no estoy de acuerdo en esto, y entonces él contesta. Es decir, no es lo mismo, pero es algo que yo te quiero comentar. ¿Por qué? Porque es algo parecido. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras tú a una persona y te dice, ¿cómo estás? Y te dice, no me contestes. Yo te veo muy bien, te veo más delgada. Estás a dieta, ¿verdad? Oye, me di cuenta que es tu cumpleaños. ¿Cómo te la pasaste? ¿Verdad que muy bien? Y te dice, seguramente vino tu pariente de allá de Estados Unidos, como el año pasado. Yo creo que sí. Y te trajo lo que te gustaba, ¿verdad? Porque veo que estás estrenando. No me lo digas. Ella te lo trae. Y así, y así, y así. 15, 20 minutos y después te dice, luego platicamos. ¿Te ha pasado? A mí sí. Bueno, es lo más cercano, un ejemplo de la vida, pues común, que yo te puedo decir para que tú entiendas lo que es diatriba. Claro, no es lo mismo, porque esta persona tiene problemas serios de comunicación, ¿verdad que sí? Pero es algo así como para que tú te des cuenta cómo es que escribió el apóstol Pablo. Entonces, es importante entenderlo porque así tú puedes tener una buena comprensión de las cartas de Pablo. Cuando él las escribe, él así fue entrenado, así fue educado como abogado para defender la ley mosaica. Entonces, como buen abogado, él tenía que más o menos pensar como pensaba el oponente. Fíjate bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo, mira. Te voy a platicar de la carta a los Romanos. Romanos 1, 2 y 3 dice que todos somos pecadores, todos, tanto judíos como gentiles. Y al final de este capítulo 3, él empieza a hablar de que somos justificados, declarados inocentes por la fe en Cristo Jesús. Ya cuando pasa al capítulo 4, él dice que Abraham creyó en Dios y que le fue contado por justicia. Y ya en el versículo 16 dice que por tanto es por fe para que sea por gracia. Y mira, vamos a Romanos capítulo 5 versículo 1 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces mira, con esto en mente que tenemos de Pablo, ya podemos entender más o menos cuál es el motivo por el cual está escribiendo de esa manera. Mira, en el capítulo, vamos a leer 1 y 2. Entonces 1, 2 y 3 dice que todos somos pecadores, tanto judíos, el pueblo escogido de Dios, como los gentiles, o sea, los que no somos judíos. Y ya en el capítulo 3, al final empieza a hablar de que somos justificados, declarados inocentes solamente por la fe en Jesús. Capítulo 4, igual la justificación por la fe. Y mira capítulo 5. Justificados pues por la fe. ¿Qué se necesita para ser declarado justo? Solamente la fe. Creer. ¿Sí me estás entendiendo? Ok. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira versículo 2. Por quien también tenemos entrada por esa misma fe, por la confianza, a ese regalo inmerecido. ¿Cuál regalo inmerecido? Aquel que nadie merece. Nadie merece que Jesucristo haya muerto en la cruz, en su lugar. Nadie lo mereció hace 2000 años y hoy tampoco, ¿verdad? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora pásate al 8, por favor. Vamos a leer un poquitito lo que está en este capítulo 5.
Y de ahí tú te vas a dar cuenta, cuando pasemos al capítulo 6, lo que es diatriba. Mira, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Y mira, si aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por esa sangre, ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Pásate al 18, por favor. Después empieza de hablar un poco de Adán, hablarnos un poco de Adán, y mira, así que nos empieza a explicar, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, de Adán, por su pecado, todos al nacer a su imagen y semejanza, nacemos así con pecado. Vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién? Jesús. Vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Al 20, por favor. Entonces, fíjate bien. Este capítulo 20 de Romanos nos habla que la sangre de Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, somos declarados justos. Que así como en Adán todos fuimos declarados culpables, por medio de Jesús todos podemos ser declarados inocentes. ¿Cuándo qué? Cuando nos tomamos de su mano. ¿Cuándo qué? Cuando doblamos la rodilla delante de Él. Eso es lo que dice el capítulo 5. Mira versículo 20. Pero la ley, ¿cuál? La ley mosaica. Fíjate bien, quiero que pongas atención porque en el Antiguo Testamento todo fue regido bajo la ley de Moisés. Pero sí te acuerdas que tenía una particularidad. ¿Cuál? La ley mosaica le decía a las personas que estaban en pecado, pero no les daba la medicina. Es decir, como si tú fueras ahorita un médico y te viera y te dijera, ay, usted tiene COVID, pero nomás de verte, sin hacerte estudios ni nada, y que tú dijeras, ay, ya me dijo que tengo COVID, pues ahora deme la medicina. No, pues medicina no le doy, yo nomás le puedo decir de lo que está enfermo. Pues eso era exactamente la ley mosaica. Con la venida de Jesús somos sellados en el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y sabes qué sucede? Que el Espíritu Santo te capacita para cambiar. Te capacita para ser mejor persona. Te capacita para santificación, cosa que no hacía la ley mosaica. Entonces mira, pero la ley, esa ley mosaica, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué abundaba? Porque nomás te decía que era pecado, pero no te daba el medicamento, ¿verdad? Por eso dice eso. Mas cuando el pecado abundó, nadie podía cumplir la ley. ¿Qué dice ahí? Mira, sobreabundó ¿qué? La gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, por lo mismo, porque nadie podía cumplir la ley mosaica, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué te quiero decir? Que entonces una persona que estaría oyendo a Pablo diría, bueno, somos justificados por la fe. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos justificados por la sangre de Jesús. Por Cristo seremos salvos de la ira. Y cuando éramos más pecadores,
sobreabundó la gracia y vino Jesús a morir por mí. Entonces, pues si la sangre de Jesús es suficiente y me dio un regalo llamado gracia que yo no merezco, entonces puedo vivir como yo quiera, ¿no? Entonces puedo pecar lo que quiera, que al fin la sangre de Jesús, dice Pablo, que ya me limpió y que la sangre es suficiente. Y mira versículo 6. Ahí podemos ver exactamente lo que es diatriba. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Viviremos en el pecado? Porque capítulo 5 ya dice que la sangre de Jesús es suficiente, ¿verdad? Si te fijas lo que es diatriba, es decir, yo estoy escribiendo y yo mismo veo un oponente imaginario que me está tratando de discutir lo que yo estoy escribiendo. ¿Sí estás entendiendo? Eso es diatriba. Es como el imprudente que nomás platica solo. Es casi lo mismo, nomás que este es más barato, dicen los chamacos. Nomás que más barato. Entonces fíjate, ¿qué pues? Diremos, viviremos. O sea, por todo lo que dijo en el capítulo 5, entonces alguien muy inteligente dice, pues entonces puedo pecar. Pues mira, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Imposible. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora vamos a 2 de Timoteo 2:14. Entonces ya tenemos claro lo que es diatriba, ¿verdad que sí? Te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes claro este concepto, ya es más sencillo entender al apóstol Pablo. Cualquiera de sus cartas, y eso es lo que es necesario que entendamos para poder leer en donde vamos en 2 de Timoteo. Mira lo que le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo se llamó el mensaje? Los utensilios de oro y plata. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Aquí, ¿te acuerdas? Cambió de tema. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17. Y su palabra, esas discusiones, mira lo que hacen, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y aquí el oponente imaginario de Pablo, lo primero que dice, entonces hay personas dentro de la iglesia que están discutiendo cosas sin sentido, es decir, que están perdiendo el tiempo, y que el resultado de esas cosas son la falta de santidad, y que además esas discusiones son como la gangrena y el cáncer. Y están las cosas tan mal que hay unos pastores o líderes que se llaman Himeneo y Alejandro, y que dicen que la resurrección de los cuerpos de las personas ya se efectuó, y están trastornando la fe de algunos. Fíjate bien, cualquier persona que está escuchando esto que está pasando diría, no, que Dios tiene el control.
Si Dios tiene el control, ¿por qué hay personas que están perdiendo el tiempo en la iglesia? Si Dios tiene el control, ¿cómo es posible que Himeneo y Fileto estén contando herejías? Si Dios tiene el control, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo en la iglesia de Dios? Y mira, aquí contesta él. Pero el fundamento de Dios, o sea, está pasando todo esto en la iglesia de Éfeso. Y él inmediatamente contesta: no te alarmes, como dice la chaviza, tú tranquis. Pero el fundamento de Dios, ¿qué dice? Está firme. Está pasando esto en la iglesia, pero Jesucristo sigue siendo Dios. Está pasando esto en la iglesia, pero hay un día y una hora cuando Jesucristo va a regresar. Hay 300 profecías que dicen o que profetizaron que Jesús iba a morir en una cruz, pero hay 600 de que va a regresar. Entonces, ¿está pasando todo esto en la iglesia? Sí, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Sí te fijas la diatriba? ¿Verdad que se comprende un poco más? Como que dices tú, como que cambia de tema. No, no cambia de tema. Simplemente él está haciendo uso de eso para lo que fue entrenado antes de que conociera de Jesús. Porque un abogado de la ley judía, él tenía que defender con argumentos y con conocimiento a capa y espada que la ley mosaica estaba vigente o era vigente. Entonces mira, está pasando todo esto, sí, pero el fundamento de Dios está firme, o sea, no se mueve. Dios es Dios y Jesucristo va a venir algún día. Y además tiene un sello. ¿Cuál? Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Número 1. Y número 2, apártese de iniquidad. O sea, el Hijo de Dios busca ¿qué? La santidad. Y el oponente imaginario luego diría: a ver. Pero, ¿qué no se supone que todos venimos a la iglesia cristiana a adorar a Dios? Pero, ¿qué no se supone que todos venimos unánimemente? Dice Pablo, no. Y contesta otra vez. Siguiente versículo. Pero en una casa grande, por eso, mis hermanos, es esencial que nosotros tratemos de pasar un poco más de tiempo con Dios. Es esencial que nosotros tratemos de ver qué es lo que nos dice la Escritura, a fin de que, si nosotros entendemos correctamente, haz de cuenta como si, ¿te acuerdas un juego que antes se jugaba mucho, todavía ahora? El teléfono descompuesto. Que se ponen 20 personas y pues dan un mensaje primero. Y así se van. El segundo da el mensaje y así se van dando el mensaje. Total que ya cuando llegan al número 20, dan el mensaje volteado como 10 veces. Y dices, pues eso es lo mismo, mi hermano. Si nosotros no entendemos cosas tan simples, podemos entender mal lo que nos dice el Espíritu Santo. Entonces mira, un versículo antes, 2, 3 versículos antes nos dice lo que está pasando en la iglesia. Gente que está perdiendo el tiempo. Gente que está discutiendo cosas que ya no son de Dios, que están incluso afectando a los que escuchan. Hay 2 personas, Himeneo y Fileto, que están enseñando herejías. Y dices tú, ¿cómo? ¿Dentro de la iglesia? Sí, pero dice Pablo, pero tú tranquis, Jesucristo es el Señor y va a venir pronto. Además, hay un sello. ¿Cuál? Dios conoce a los suyos. Y
el que es un hijo de Dios verdadero, ese no pierde el tiempo discutiendo palabrerías. Ese está buscando la santidad. Y entonces el oponente dice, ay, pero, y entonces, ¿hay personas en la iglesia que vienen a perder su tiempo? ¿Hay personas en la iglesia que son herejes? Y al mismo tiempo, ¿hay personas en la iglesia que están en santidad? Y dice Pablo, sí. O sea, él mismo se contesta. ¿Sí me entiendes? Y mira, explica ahora. Pero en una casa grande, ¿cómo sabemos que está hablando de la casa de Dios? Por favor, vea 1 de Timoteo 3:14. Entonces, ¿te fijas, mi hermano, cómo realmente no es tan complicado, pero tenemos que meternos un poco más? ¿Por qué? Porque no nomás es de leer, sino es de comprender para que nosotros podamos entender correctamente lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, mira, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es la primera carta al mismo Timoteo 15. Para que si tardó, de hecho no se sabe si sí llegó de visita o no, no se sabe. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, en la iglesia. Regresa por favor allí a 2 de Timoteo 2:20. Entonces fíjate bien. Primero habla de que hay problemas con las personas, que hay unas que no están caminando correctamente el camino del evangelio. Después les dice, pero no se preocupen, porque el fundamento de Dios es firme. Tercero, si la persona dice, oye, pero entonces hay personas que están en santidad o buscando la santidad, pero hay otras personas dentro de la iglesia que no la están buscando. Y dice Pablo, sí, mira, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos. ¿Cuáles son para usos honrosos? Ahí dice, el oro y la plata. Y otros para usos viles. Esa palabra viles es atimía. Y otros para usos de desgracia, de vergüenza, de deshonra. Fíjate bien, mi hermano. Pablo lo que nos está diciendo, en una iglesia, ¿en cuál? En todas, mi hermano. Hay utensilios de oro y de plata. ¿Cuáles son esos utensilios de oro y de plata? Los que están buscando la santidad. Ya no lo dijo que hay un sello, ¿verdad que sí? Los que están buscando la santidad, esos son los utensilios de oro y de plata, que son para usos, ¿qué? Honrosos. Pero ahí en esa misma casa, dice, hay otros utensilios que son de barro y que son de madera. Y esos utensilios son para usos de desgracia, de vergüenza, de deshonra. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, pensamos? Por eso tienes que entenderlo, mi hermano. En una iglesia cristiana, no todos somos hijos de Dios. ¿Te acuerdas? Ahorita me estoy acordando, 1 de Juan, la estudiamos hace poco. ¿Por qué se escribió 1 de Juan? Porque había personas en la iglesia
que ya se habían desviado del camino. Y si ya se habían desviado del camino, quiere decir que nunca estuvieron en el camino. Porque una de las evidencias del Hijo de Dios es, por lo menos, podemos ir a 2 de Juan, versículo 9. Una de las evidencias de los hijos de Dios, ¿cuál es? Que no se desvía. Una de las evidencias del Hijo de Dios es que no se separa de Dios. Aquella persona que ha conocido al verdadero Dios no lo puede dejar, mi hermano. Mira, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, mi hermano, cuando nosotros entendemos lo que nos está diciendo Pablo, que en la misma iglesia hay utensilios de oro y plata. ¿Cuáles? Los que se están santificando. Pero hay utensilios de barro y de madera que son para usos deshonrosos o de vergüenza. ¿Por qué crees, mi hermano? Y luego hay muchos hermanos que se espantan y dicen: hermano, es que me encontré a la hermanita fulana de tal. Y yo andaba así, y así, y así. Hermana, vamos a orar por ella. ¿Sí me entiendes? Hermano, es que me encontré a fulanito de tal. No, si usted lo hubiera visto. Semejante chipotote ya. Se pegó con un poste. No, ya ni veía. Iba bambaleándose para todos lados. Hay que orar por él, mi hermana. ¿Sí me entiendes? Pero tenemos que entenderlo, mi hermano. Ahora, aquí, bueno, para la gloria de Dios, pues mi hermano, todos quisiéramos que todos fuéramos utensilios de ¿qué? De oro y plata. Yo quisiera eso, mi hermano. Pero la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no todos son de oro y plata. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso no te debes de espantar, mi hermano, mi hermana. Pero es hasta que entendemos esto. ¿Verdad que sí? Porque de ahí para allá decimos: ay, bien espantados. No, mi hermano, tenemos que entender lo que dice el Espíritu Santo. Hay utensilios de oro y plata, pero también hay de barro y de madera en todos lados, en todas las iglesias. Ahora fíjate bien, mi hermano. Dios desde siempre ha gobernado. Primero gobernó a través de Adán. Después gobernó a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Después gobernó a través de los jueces. Todo el Antiguo Testamento nos cuenta que Dios es el que gobierna el mundo. Ahora bien, después gobernó a través de los sacerdotes, de los profetas. Jesús, cuando llegó aquí, gobernó también. Gobernó en la esfera espiritual. Ahorita, los que gobiernan, fíjate bien, ¿sabes quién es? Es la iglesia de Cristo. Pero ojo, no son las congregaciones las que gobiernan, no. La que gobierna es la iglesia de Jesucristo, la iglesia espiritual, la iglesia sellada, la iglesia que busca la santidad, la iglesia que se ama. Y un día va a tener la totalidad del gobierno, del control. Satanás tiene un poco de libertad, no más de la que le permite Dios. Entonces, mira, fíjate bien lo que te quiero platicar. Podemos ir a Mateo 13:36. En el capítulo 12 de Mateo, hasta ahí Jesús les predicó una y otra vez a los judíos. ¿Qué sucede en el capítulo 12? Que una vez que estaban constantemente rechazándolo, llegó en el capítulo 12 que le dicen los escribas y los fariseos: tú tienes a Satanás dentro de ti.
Y todo lo que tú haces, sanidades, todo lo que tú haces es por Satanás que tienes dentro. ¿Sabes qué sucedió, mi hermano? En ese momento Jesús le deja de predicar a los judíos y solamente deja de predicar en las sinagogas y solamente empieza a predicar por parábolas. Cuando él empieza a predicar por parábolas, esa manera de juicio. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? ¿Pusiste atención lo que yo leí en un principio? ¿Era la parábola de qué? De la cizaña, ¿verdad que sí? Ok. Cuando Jesús empieza a hablar en parábolas, Él explica 7 parábolas. Esas parábolas nos explican a nosotros, a los creyentes, a los sellados, nos explican claramente cómo van a ser las personas en este tiempo, desde su rechazo hasta que Jesús regrese. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Hay una parábola antes, la primera parábola. ¿Cuál es? La parábola del sembrador. El sembrador nos dice que el sembrador salió a sembrar. Y hay 4 tipos de tierras. La primera, ¿te acuerdas cuál es? El corazón duro. La palabra no penetra. Se queda la semilla encima, Satanás viene y se la lleva. La segunda es la piedra pedregosa, el terreno pedregoso. Reciben la palabra con gozo, 3, 4 meses, 6 meses, 10 meses, pero no tiene raíz. Y se seca la plantita. Después está el terreno con espinas. La palabra entra, pero después los afanes y las preocupaciones de este mundo, dice, pues ahogan la palabra. Y después hay otro tipo de corazón, otro tipo de persona. En ella sí entra la palabra y da fruto. Al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que desde su rechazo hasta su venida va a haber 4 tipos de personas. ¿Cuáles? No más esas, no otras. Y entonces esta segunda parábola nos habla precisamente de que Dios, el Hijo del Hombre, dice, sembró en su campo. Pero dice también, habla de un enemigo. ¿Te acuerdas? Que sembró ¿qué? La cizaña. Vamos a Mateo 13:36. Mira, esta es la explicación que Jesús le da a sus discípulos. Ahora, quiero que entiendas esto, mi hermano. Porque esta parábola nos habla claramente que en el mundo hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás llamados cizaña. Es lo que quiero que entiendas. Entonces tú, porque luego yo me acuerdo que había una hermanita, ya tiene años de eso, y ¿sabes qué decía? ¡Ay! Decía, yo ya no puedo ver a los pecadores. Y yo le decía, ¿cómo? Sí, es que ya no puedo ver a los pecadores. Me siento sola en este mundo. Pues mis hermanos, simplemente es desconocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque dice claramente la palabra que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha, hasta la siega. Entonces, pues si tú no puedes ver a los pecadores, pues necesitarías vendarte los ojos. Por ejemplo, fíjate bien, entonces es lo que tenemos que entender, mira. Fíjate la explicación aquí. Entonces, despedida la gente, acuérdate que dice el apóstol Pablo que en la casa hay utensilios de oro, de plata, de usos honrosos, pero también hay de maderita y de barro para usos de vergüenza. Es decir, gente que todavía no camina el evangelio. ¿Verdad que sí? Ok. Mira la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa
Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? Es el mundo. ¿Sí te fijas? El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Quiero que pongas atención en esto, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que son cristianos los que van a la iglesia. No, mi hermano. Son cristianos los que tienen una relación con Jesús. Son cristianos los que están en esa búsqueda de la santidad. A veces pensamos que ser cristiano es asistir al culto, que ser cristiano es subir un versículo al Face. No, mi hermano. Ser cristiano significa que los primeros que tienen que ver que conoces al Hijo de Dios es tu esposo, o es tu esposa, o son tus hijos. Esos son los que son cristianos, mi hermano, y cristianas. Ellos son los primeritos que deben de notarlo. Entonces mira, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son ¿quiénes? Los hijos del malo. ¿Puedes regresar a Mateo 13:25? Entonces mira, la cizaña son los hijos del malo, los hijos de Satanás, los hijos del adversario. Ahora mira lo que dice aquí en el 13:25, que fue lo que leí en un principio. Pero mientras dormían los hombres, una vez que se había sembrado la semilla buena, vino su enemigo, vino Satanás, y sembró cizaña entre el trigo. Esta palabra que la Reina Valera traduce como entre es griego mesos. ¿Y sabes qué quiere decir? Quiere decir en medio, o quiere decir entre medio, o ¿sabes qué quiere decir? Al lado. Fíjate bien. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña al lado del trigo. Y sembró su cizaña en medio del trigo. Entonces, ¿a dónde está la cizaña? A un ladito de nosotros. ¿Sí te fijas? Entonces, esta hermanita que decía: ay, ya no puedo ver a los pecadores. De eso hace como unos 8 años, 9 años. Yo venía llegando al evangelio. Bueno, no tan nuevo. Pero yo decía: ay, esta hermanita como que está mal. Porque pues si no puede ver a los pecadores, válgame Dios, pues si donde quiera. Ay, es más, en la iglesia ¿todos son santos? No, mi hermano. ¿Qué dice Pablo? Bueno, en la iglesia de Éfeso no había unos pastores herejes. Fíjate bien. Entonces en la iglesia, ¿cómo le hacía para ir a la iglesia? ¿Necesitarías tú aquí llegar vendada de los ojos para no ver a los pecadores? Porque ¿de qué otra manera? Fíjate bien, entonces, si estamos entendiendo dónde fue sembrada la cizaña, entre medio, en medio o al lado del trigo. Regresa por favor ahí donde estábamos. Versículo 38, Mateo 13:38. Entonces, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, o los hijos de Satanás, que están pegaditos al lado o en medio del trigo. Siguiente versículo 39. El enemigo que la sembró, ¿quién dice que es? El diablo. La siega, la cosecha, es el fin del siglo o el fin de la era. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego,
así será en el fin de este ciclo. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Fíjate bien, mi hermano. Ahora, ¿cuál fue la intención de permitir que Satanás pusiera la cizaña al ladito de nosotros? ¿Cuál fue la intención de que Dios permitiera que Satanás pusiera la cizaña entre medio del trigo? ¿Acaso Dios se equivocó? No, mi hermano. ¿Sabes cuál fue? Que tú influyeras. ¿Con qué? Con tus palabras, con tu comportamiento, con tu santidad. ¿Sí me entiendes? Pero ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros somos los primeros que estamos señalando, enjuiciando? ¿Quiénes son los que van a enjuiciar? Los encargados de la siega. ¿Nosotros? No. Dice que son los ángeles, ¿no? ¿Verdad que sí? Nosotros estamos llamados a influenciar a la cizaña. ¿Son cizaña? Sí. Sí, son cizaña. Pero para eso estamos llamados nosotros. Ahora, si dices tú, pero ¿qué tan cerca está la cizaña del trigo? ¿Estará muy cerca? Muy cerca, mi hermano. No te quepa duda. Podemos ir a Lucas 13:22. ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Pero por eso es necesario, mi hermano, que tú tengas entendimiento de la palabra, para que tú sepas cómo actuar. Si tú ves a tu hermano cometiendo pecado, no lo juzgues. En el amor de Dios, tú pídele sabiduría a Él mismo y dile: Señor, dame las palabras para explicarle, para abordarlo. ¿Por qué? Porque solamente hay dos caminos, nada más. Uno se llama cielo. Y si estás tomado de Dios, no te quepa duda, vas a llegar allá. Pero el otro es el infierno. Y si sigues caminando así, no te quepa duda, también vas a llegar allá. Entonces mira, ¿qué tan cerca está la cizaña? Mucho, mi hermano. Mira, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, mira la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán. Esa palabra en el griego quiere decir pedirán, demandarán. Porque os digo que muchos demandarán entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. ¿Sabes qué, mi hermano? Ese día va a ser el más triste para muchos que piensan que son cristianos y no lo son. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque ellos piensan que deben entrar,
pero no entran. No quiero que pierdas de vista. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, su palabra es muy clara. Y lo que quiere Dios es que tú la entiendas, para que a la luz de la palabra veas qué camino está caminando tu corazón. ¿Ese día va a ser el más triste? Sí, mi hermano. Porque muchos piensan que están dentro y no están dentro, están fuera. Aquí nos da una característica, mira: esforzaos a entrar por la puerta angosta, es lo que dice Jesús. Porque os digo que muchos demandarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Siguiente versículo. Fíjate bien. Muchos van a quedar fuera y van a demandar entrar. Y van a estar tocando la puerta y van a decir: Señor, Señor, ábrenos. Y Él va a decir: es que no sé quiénes son ustedes. Mira, entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, yo te oí a ti predicar. Yo estuve en lugares donde predicaban la palabra de Dios. Pero les dice Jesús: pero es que no te conozco. Mira el siguiente versículo. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos todos vosotros. Hay una característica de estas personas: oyeron el consejo, pero no lo siguieron. Estuvieron sentados oyendo la palabra de Dios, pero ellos seguían viviendo como ellos querían. Mira, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros. ¿Cómo les dice al final? Hacedores de maldad. Santiago 1:22. Pero sed hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Por eso dice el apóstol Pablo: ¿qué problemas hay en la iglesia de Éfeso? Hay herejes y hay unos que están siguiendo a los herejes. Pero les dice: pero no se preocupen, no se preocupen. El reino de Dios, el fundamento es firme y es sólido. ¿Dios tiene el control? Sí, mi hermano. ¿Podemos ir rapidito? Segunda de Pedro 2:1, por favor. ¿Dios tiene el control? Sí, mi hermano. Pero hay pastores herejes. Sí. Aún así Dios tiene el control. ¿Sabes para qué son usados los pastores herejes? ¿Sabes para qué son usados los pastores ladrones? ¿Sabes para qué son usados los falsos pastores? Para entretener a los falsos hermanos. Mira, segunda de Pedro 2:1, lo que dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros o falsos pastores, que introducirán encubiertamente, a escondidas o a gatas en el original, herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira, son pastores falsos, son maestros falsos, y dice que pocos los van a seguir. No, dice que muchos van a seguir sus disoluciones, muchos, y por causa de ellos el camino a la verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces has oído tú? Pero ese es cristiano y está en el bote porque violó a unos niños. Ese es cristiano y está preso en Estados Unidos. No, mi hermano, no te equivoques. Ese no es cristiano, ese es hijo de Satanás. No más que es un falso pastor, que es un falso líder. Pero como tú puedes ver, también el falso pastor es usado en la obra. ¿Para qué? Para llevarse también a los falsos cristianos. ¿Sí ves cómo Dios tiene el control? Aún así, Dios tiene el control. Regresa por favor a Lucas 13:27. ¿Qué te parece, mi hermano? Entonces ya entendimos que la cizaña fue sembrada a un lado de nosotros y está tan cerca que está dentro de las iglesias. De todas, absolutamente de todas. Hay una diferencia, mi hermano, entre el trigo y la cizaña. El trigo busca la santidad. El trigo tiene su mirada en las cosas de Dios. El trigo sirve. El trigo ama. La cizaña, ella no puede, porque no está en su naturaleza. Mira, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros que hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor. Mateo 7:21. Ese creo que lo vimos el martes o el domingo, no sé. Mateo 7:21, mira. No todo el que me dice Señor, Señor, mira, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siguiente versículo. Mira, muchos, el día más triste. No dice algunos, no. Dice muchos, igual que en Pedro, muchos van a seguir a los falsos pastores, a los falsos maestros, a los pastores ladrones. Muchos. Estos son los muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Mira, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Siguiente versículo. Y si tú te fijas, es la misma lectura de Lucas. Yo estaba ahí cuando estabas enseñando. Yo contigo comí y bebí. Sí, pero no os conozco. Hacedor de maldad. Mira. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, que hacedores de maldad. Segunda de Timoteo 2:20. Mi hermano, ¿sí entendieron entonces lo que es diatriba? ¿Te fijas cómo puedes ver más claramente lo que nos dice el Espíritu Santo? Mira, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata,
sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, el oro y la plata, y otros para usos de desgracia. Siguiente versículo. Pero mira lo que dice aquí. Así que si alguno de esos vasos de madera o de barro, si alguno se limpia de esas cosas, si alguno busca la santidad, si alguno deja de escuchar y de perder el tiempo, palabras de hombres, mira, si alguno se limpia de estas cosas, si te fijas cómo ahí ya es la responsabilidad de nosotros. Ahora date cuenta, mi hermano, el hecho de que en la iglesia haya hijos de Dios, pero también el hecho de que haya cizaña, puede ser una bendición para la cizaña. ¿Por qué? Porque si terminan por doblegar su corazón, esa cizaña puede convertirse en trigo. Y no te espantes y no vayas a decir: ¿Cómo la cizaña en trigo? Sí, todos fuimos cizaña por mucho tiempo. Todos. ¿Quién de nosotros merecía la sangre de Jesús? Nadie. ¿Quién de nosotros merecía el perdón? Nadie. Nadie. Es una bendición. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esta palabra, tú tienes que preguntarte, a la luz de la palabra, ¿yo soy trigo? ¿Busco la santidad? ¿Busco a Dios de día y de noche? ¿Lo conozco? ¿Tengo hambre y sed de Él? ¿O soy cizaña? Tú. Ahora, si tú dices: trigo no soy, doblega tu corazón delante de Dios. Arrodíllate, ruégale, porque dice claramente la Escritura que si tú le pides, Él te da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero es necesario que tú abras tu corazón, que tú te mires en un espejo y veas si eres trigo o eres cizaña. Por eso esta palabra es para que tú lo atesores en tu corazón. Si eres trigo, gloria a Dios. Pero si eres cizaña, aún hay tiempo, mi hermano. No te quepa duda. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Pero también dice: pero al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú eres cizaña, ven a Jesús. Ven a Jesús. Pero ven pronto, porque solamente Él tiene vida eterna. Solamente Él te puede dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Solamente Él puede perdonarte todos tus pecados. Solamente Él puede cambiar el destino de tu vida, de tus hijos, de tus nietos. Pero es necesario que abras tu corazón. ¿Sabes qué, mi hermano? Esas dudas que tú tienes, no tienes por qué tenerlas tú solo. Compártelas conmigo. Yo te puedo dar el consejo de Dios. Esta casa siempre está abierta. Tú no tienes por qué quedarte con esas dudas. Tú no tienes por qué luchar solo. Si hay angustia, yo tuve esas angustias. Si hay dudas, yo mismo tuve esas dudas.
Si hay conflictos en tu vida, yo mismo tuve esos conflictos. Yo ya pasé por todo eso. No tienes por qué luchar solo. No tienes por qué luchar sola. A la luz de la palabra, tú analiza tu vida. ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Por qué? Porque un día vas a estar delante de Dios. Y yo no quiero que seas de los que digan: Señor, Señor, yo estuve cuando tú enseñabas, yo oí tu palabra, pero no doblegué mi corazón. Doblega tu corazón. Ven a Jesús. Mis hermanos, volteen a ver cómo está el mundo. El mundo pasa, el mundo está desapareciendo. Son pocos años. La violencia, ¿cómo está? La revolución sexual, ¿cómo está? La gente está más perdida que nunca. La gente está muriendo sin Dios en su corazón. Y tú tienes la oportunidad más grandiosa de tu vida: tener vida eterna y cambiar el rumbo de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, de tu casa para siempre. Ya no ser cizaña, no ser hijo de Satanás. Pero para eso es necesario, mi hermano, que tú te analices. Yo puedo ver a algunos que están creciendo, a algunos que están sirviendo, pero también puedo ver a otros que no lo hacen. Es necesario, mi hermano. Mira, aunque siendo cizaña, aunque siendo utensilio de barro y de madera, aún así, si la cizaña se limpia de estas cosas, mira, vas a ser trigo, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, preparado para toda buena obra. Mis hermanos, tú no tienes por qué llegar al infierno. Tú no tienes por qué caminar ese camino. Esta es palabra de vida. La Biblia trae muchas cosas, muchas alertas. ¿Por qué? Porque Dios, lo más claro posible, te explica quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Pero es necesario que tú te analices a la luz de la palabra. Mis hermanos, ojalá que esta palabra les pueda ayudar a su crecimiento espiritual. Como siempre se les dice, tenemos la cesta de las ofrendas. Si tú nos puedes ayudar, sería excelente, mi hermano. Hay muchas necesidades en este lugar. Pero lo más urgente, mi hermano, mi hermana, es que esta mañana esta palabra te la puedas llevar a tu corazón. Que tú analices qué eres: trigo o cizaña. Dice en Apocalipsis: el que sea injusto todavía. Y el que se santifique, santifíquese aún más. Es decir, si tú eres cizaña, Dios sigue siendo Dios. Si eres trigo, Dios sigue siendo Dios. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con esta información? Eso es lo que tú tienes que pensar. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, mi Señor, gracias por tu bendita palabra que nos alumbra como un faro de luz, que siempre nos enseña, que siempre nos instruye,
que siempre, Señor, nos muestra el camino por el cual estás tú al final. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, martillando el corazón de mis hermanos. Que seas tú, Señor, ablandando su corazón. Que seas tú, Señor, mostrándonos el camino, tu mano firme, tu camino santo. Yo te pido y te ruego, Señor, misericordia, misericordia para todos nosotros. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.